La forma de desarrollar el curso es pues de manera práctica, significa que empezamos con preguntas y luego esas preguntas van a ir desarrollándose con algunos aportes que pueda yo añadir, acotar, dependiendo de lo que te plantee cada pregunta. Esa es mi mecánica de estudio, eso es mi método de resolución de las preguntas y hoy día vamos a ver precisamente un punto muy interesante para poder hacerlo más rápido el desarrollo de estas preguntas o poder visualizar mejor la respuesta que nos piden en cada pregunta. Entonces tengan ustedes pues el saludo cordial de esta tarde de parte de la corporación y de mi persona y damos inicio pues al módulo que corresponde a la especialidad de comunicación. Muy bien, acá vemos un ejercicio que ha sido tomado de las preguntas que han venido en el año 2019 o 2018 de la especialidad de comunicación. Y aquí precisamente estamos viendo un caso en el cual señala que un personaje llamado Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, un día mi hermano Eloy sacó agua de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior donde decía, este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. La docente y los estudiantes están conversando sobre diversos aspectos del cuento que les llamaron la atención. En ese contexto, la docente les ha propuesto identificar el conflicto principal del cuento. Y como suelo hacer la realización de las clases, pues ustedes van a dar respuesta de lo que te están pidiendo. ¿Sí? Acá como menciona, el tema de este cuento es el pozo, o el título del cuento es el pozo. Entonces nos cuenta un suceso que se ha dado y luego la docente comienza a conversar con sus alumnos, donde señala que acá tiene que ver mucho diversos aspectos del cuento que han llamado la atención de ella y de sus estudiantes. Pero sobre todo la docente plantea identificar el conflicto del cuento. Ante esa propuesta de la docente, se dan 3 intervenciones de sus estudiantes. Andrés dice, creo que el conflicto principal es que no podemos saber si Alberto murió ahogado en el pozo o sigue vivo. Bruno dice, yo creo que el conflicto principal es que no sabemos cómo fue que Alberto terminó cayendo en el pozo. Y Carla menciona, me pareció que el conflicto principal está en saber por qué la familia no logró sacar a Alberto del pozo. Entonces, la pequeña lectura señala lo siguiente, les vuelvo a leer y luego pasamos a la diapositiva. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, un día, mi hermano Eloy sacó agua del pozo, al que nadie jamás había vuelto a asomar. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior que decía, este es un mundo como otro cualquiera. Bien, entonces estas son las intervenciones del docente, perdón, son las intervenciones de los alumnos ante el cuento dado por el docente. ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo lo siguiente. ¿Qué estudiante que ha intervenido identifica el conflicto principal del cuento? Entonces, esta pregunta te la dejo para que tú puedas tener idea de lo que te está pidiendo. Ante eso, yo quisiera la alternativa. Y en base a esa alternativa, la vamos a dejar memorizada, por así decirlo, aparte.
para que luego volvamos a corregir y en base ya, cuando desarrollemos las preguntas, vamos a ver si es que falló. Entonces, en este caso, profesora Esther, ¿cuál sería acá la alternativa por el cual se está preguntando? La pregunta es, ¿qué estudiante ha identificado el conflicto principal del cuento? Entonces, para usted, ¿cuál sería la alternativa? A, B o C, que tiene que ver con este conflicto principal. Los tres alumnos intervienen. Y Andrés dice, creo que el conflicto principal es que no podemos saber si Alberto murió en el pozo o sigue vivo. Bruno dice, yo creo que el conflicto principal es que no sabemos cómo que Alberto no cayendo al pozo. Y, Carla dice, me pareció que el conflicto de la familia no logró sacar el pozo. Y ahí está lo que te piden. Como la señal está que se va y viene porque hay bastante, entonces debido a esa razón se está cortando, disculparán, pero acá les estoy dejando las preguntas para que ustedes puedan decirme cuál sería la respuesta. Y de manera aleatoria ustedes me puedan decir en caso no lo tengan claro. Pero así es la mecánica del curso que estamos llevando y los que ya están participando conmigo ya lo conocen. Presentamos estas preguntas, ustedes dan sus alternativas y luego conmigo y con un método que yo les enseño vamos desarrollando y dando respuesta a cada pregunta. Esta es una pregunta que me gustaría que puedan dar respuesta como ejemplo, nada más. También tengo otra pregunta. Acá he planteado algo de 4 preguntas que he seleccionado. Si es que ustedes pueden decirme cualquier alternativa, sea la A, la B, la C, la dicen para poder seguir y ya anotar su alternativa que ustedes han puesto. Bien, entonces aquí el Esther pueda darnos la respuesta. Si no, continuamos y mostramos la siguiente alternativa o la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos plantea este también es una historia, es un cuento que nos ha venido en el examen del 2018. Y luego te plantea las siguientes preguntas. Yo estoy subrayando lo más sobresaliente de la pregunta porque ustedes saben también que les he explicado que para poder identificar más rápido lo que te pide la pregunta, solemos utilizar el método del rastreo subrayando la pregunta, subrayando los términos o las frases o palabras que están en el texto o que están en el caso que te está planteando en la pregunta. Entonces nosotros podemos rastrear palabras similares, palabras que tienen algún término en común, palabras que se parecen o que coinciden en algo. De esa manera estamos rastreando lo que te está presentando el caso y así puedes dar fácilmente con lo más principal. Entonces, ahí, aplicando ese subrayado, entonces podemos nosotros tener más idea de lo que te está pidiendo. Como les digo, esta es otra pregunta que viene de esta historia que está planteada por Mario Tebrero. Entonces, acá hay otra alternativa. Y yo les quiero preguntar nada más para que ustedes me digan cuál sería la respuesta, ¿sí? Para que ustedes nada más me digan de manera aleatoria lo que podría ser la respuesta, A, B o C, en base, obviamente, a la historia, que la leo rápidamente. Un perro campeón vivía solo con él y llegó a incomodarme. Lo llevé al bosque, lo dejé atado a un árbol con una piola que pudiera romper con un poco de perseverancia y volví a casa. En un par de días lo tuve rascando la puerta. Lo dejé entrar.
Se me hizo intolerable. Lo llevé a un bosque más lejano y lo até con una piola más gruesa. Sabía que el defecto no estaba en la piola. Tenía la secreta esperanza de que esta vez no se iba a librar porque la piola era más resistente y moriría de hambre. Volvió algunos días después. Entonces supe que el perro volvería siempre. No me atreví a matarlo por temor a los remordimientos y pensé que aunque lograra definitivamente perderlo en un bosque más lejano aún, viviría con el temor constante de su regreso. Atormentaría mis noches y enturbiaría mis alegrías. Me aterría más su ausencia que su presencia. Entonces dudé, apenas un instante, ante la majestad del bosque compacto que se alzaba ante mis ojos, umbrío, imponente, desconocido, resueltamente, comencé a internarme y seguí internándome hasta que finalmente me perdí. Ese es el cuento. Y bueno, vamos a ver lo que te piden. Con el método del rastreo subrayamos lo que te pide. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto mediante la reflexión sobre su contenido. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para que logre dicho propósito? A. Porque el protagonista afirmaba que el perro volvería siempre. B. ¿Cuál fue la razón por la que el protagonista se negaba a matar a su perro? O C. ¿Con qué fin el protagonista usó una piola más gruesa para atar a su perro la segunda vez? Lo que te está pidiendo el autor de esta pregunta es: la docente va a buscar que sus estudiantes despierten la comprensión, pero a través de la reflexión de esa historia. Y si los ubicamos en la reflexión, tiene que ver con lo que vendría a ser su aspecto crítico, lo que ellos piensan, cómo lo han asimilado, cuál es su postura ante esa historia, ¿verdad? Entonces te plantea el autor de la pregunta: ¿cuál de esas que la profesora les ha hecho permite desarrollar esa capacidad de reflexión? ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C? Que reflexión, como yo les enseñé también, que lo podemos relacionar más rápidamente para poderlo identificar con el nivel crítico, donde te permite saber realmente lo que quiere el autor. Como les dije acá, la profesora quiere que sus propios alumnos, a través de esas preguntas, puedan dar su postura, su opinión, qué es lo que han sentido, cómo se han identificado, qué es lo que les ha parecido, ¿sí? Entonces, por esa razón es lo que ella tiene que despertar esa capacidad, desarrollar esa capacidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Formulando estas preguntas. Pero ¿cuál sería la pregunta que permite desarrollar esa capacidad? A, B o C. Espero que ahora la explicación sea más clara. Entonces, ¿cuál sería? A ver, voy a preguntar al azar. A ver, la profesora Esther me escribe, ¿cuál sería? ¿La A, la B o la C? Y en caso la profesora Esther no pueda, me puede escribir la profesora Janet, ¿no? La profesora Esther dice la opción A. Nos dice, porque la profesora plantearía esta pregunta para desarrollar esa capacidad. A, porque el protagonista afirmaba que el perro volvería siempre. ¿Por qué el protagonista afirmaba que el perro volvería siempre? ¿Mm? Esa es una forma, para la profesora es la. Muy bien, lo vamos a anotar, ese ejercicio que para la profesora Esther es la A. Bien. Entonces, miren, yo les he sacado cuatro. La primera pregunta, debido a las faltas de conexión que por aquí, debido a que está lloviendo, no permite que permanezca, se corta. Entonces, quizás la primera pregunta no se entendió, pero la segunda espero que haya estado clara y la profesora Esther dio la alternativa a la letra A. Sigamos. Ahora te doy otra pregunta. La docente busca que los estudiantes realicen interpretaciones sobre el sentido global del poema. El poema chiquito es esto. El hombre muerto baja del cadalso, lleva su cabeza debajo del brazo, los manzanos están en flor, está yendo a la taberna del pueblo mientras todos lo miran. Una vez allí se sienta a una de las mesas y ordena dos cervezas, una para él y otra para su cabeza.
Mi madre se seca las manos en el delantal y le sirve. Hay tanto silencio en el mundo. Se puede oír el viejo río que en su confusión a veces se olvida y fluye hacia atrás. Este poema es adaptado del libro poemario Del mundo no se acaba. Bien, entonces, ahora, ¿qué nos está pidiendo? Vamos a lo que te piden, rastreamos lo que te piden. Ojo, realizar interpretaciones, ¿verdad? Interpretar sinónimo de inferir. Lo vimos en el nivel inferencial hasta de comprensión lectora, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué? Sobre el sentido global del poema. Lo más significativo es lo que te quiere decir. Bien, ahora, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Les dije también en una de las clases que acción pedagógica la podían relacionar con lo que vendría a ser, ya, el sentido global del poema significa el significado. Otras palabras, para que tú puedas entenderlo o lo podamos visualizar mejor, es también encontrar lo central de ese texto. Algunos dicen la idea principal, si bien es cierto, sí, pero en este caso de este poema, cuando te piden el sentido global del poema, radica en lo más significativo que trae la temática del poema, ¿sí? Que lo puedes relacionar con el tema central, lo puedes relacionar con la idea principal, lo que más encierra, ¿no? Es el sentido global, es como si estuviera pidiéndote de un cuento, te diría cuál es su título general, que engloba todo la trama de ese cuento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, sí, lo más relevante, por eso es lo más importante, lo más significativo, que tiene que ver muchísimo con lo que vendría a ser el tema, la idea principal, lo que le permite relacionarse. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Sí, así es, exactamente. Por esa razón, yo les he dicho que es bueno ustedes las preguntas desmenuzar, al menos el estudio que yo hago es así. Yo desmenuzo cada pregunta que me pide y yo misma empiezo a identificar qué me están pidiendo en base a un método, ¿no? Selecciono lo que me están pidiendo. Si acá me están pidiendo competencia, si acá me están pidiendo capacidad, si acá me están pidiendo práctica pedagógica, eso tengo que identificar primero. Y yo les dije acá, inclusive en la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr propósito? Acción pedagógica les dije que era sinónimo de retroalimentación. Otro sinónimo más claro y más directo sería su práctica pedagógica, la ejecución del maestro en el salón de clases. Eso es la acción pedagógica, para que comience a desarrollar en su alumno su competencia, sus habilidades, sus conocimientos, lo ponga en práctica, sus capacidades. ¿Sí? Entonces, acá lo que te piden es esto. ¿Cuál sería la acción pedagógica más adecuada? Ustedes tienen que dar la respuesta cualquiera que sea, o lo que ustedes creen, y luego vamos a poder ver si están bien. La A dice acá, leerles una biografía del autor del poema, luego solicitar que mencionen las experiencias trágicas que han podido identificar en dicha biografía, después pedir que expliquen de qué forma estas experiencias se reflejan en el poema leído, B, pedirles que mencionen quién es el personaje que cuenta la historia en el poema, luego preguntar por los indicios del texto en los que basan sus respuestas, después explicarles de qué modo cambiaría el sentido del poema si otro personaje narra la historia, o C, indicarles que el poema puede interpretarse de varias maneras. Luego, pedir que elaboren sus propias interpretaciones considerando los que les parecen esenciales, comprenderlo. Después, solicitar que compartan sus propuestas y discutan sobre ellas. Ante eso, ustedes tienen que saber o conocer lo que significa la acción pedagógica que ya les acabo de mencionar a grosso modo. Bien, entonces es la opción C para la profesora Esther. Gracias, profesora, por participar. Y la profesora Janet también quisiera ver cuál sería la alternativa y si me está entendiendo, tal vez no me entiende nada. Es bueno preguntar para poder seguir de manera paralela con todos ustedes. Y acá va la tercera pregunta. Bien. Acá dice, un grupo de estudiantes de cuarto grado está interesado, ¿ya? A ver,
Un grupo de estudiantes de cuarto grado está interesado en contar de forma detallada cómo se realizó una campaña de salud en su institución educativa. Los testimonios de los compañeros, las opiniones de los médicos sobre los pacientes y las fechas en que se entregarán los resultados. En este contexto, orientados por la docente, los estudiantes han decidido escribir un texto para publicarlo en el boletín de su centro educativo. ¿Cuál de los siguientes géneros textuales se adecua más al propósito comunicativo de los estudiantes? Una noticia, una reseña, un reportaje. ¿Cuál sería? Bien, entonces ahí resalto lo que te va a pedir realmente. Te está diciendo que un grupo está interesado, quiere contar, hablar, por ende es que ya está encasillado en una competencia, ¿verdad? Para que desarrolle una capacidad, quiere contar, quiere hablar, cómo se ha realizado ese suceso en su colegio. Pero eso lo va a hacer, pero eso lo va a hacer gracias a los testimonios con dice lo siguiente, me voy a leer un poquito más rapidito y ustedes detalladamente lo van leyendo, pero dice así. Un curandero estaba cazando en un lugar alejado del bosque cuando de pronto comenzó a llover muy fuerte. Mientras esperaba que la lluvia termine, apareció frente a él un sapito muy raro. Al curandero se le ocurrió burlarse de él. Entonces cogió el sapito y le frotó la rabadilla y las ancas con un poco de tabaco que llevaba en su morral. De repente el sapito comenzó a convertirse en persona, y es que en verdad el sapito era un demonio. Asustado, el curandero se convirtió en picaflor y salió volando de ese lugar. El demonio comenzó a perseguirlo para engañarlo. El curandero se convirtió en un pez mojarra y se arrojó al río. Pero el demonio se dio cuenta y convertido también en mojarra siguió persiguiéndolo por el agua. Después el curandero se convirtió en una piedrecilla y se hundió en el fondo del río. Pero el demonio lo encontró y apenas tuvo tiempo para huir. Subía Hércules, flores, lianas, insectos y tangos, monos, huanganas, majaces y aves que habitan en el bosque. Pero el demonio nunca lo perdió de vista. Al cabo de un buen rato, el curandero se cansó. Entonces se convirtió en picaflor otra vez y voló velozmente rumbo al árbol capiro, cuyo tallo es hueco, y crack, entró en él. Detrás de él se cerró el árbol como una puerta. El demonio que estaba atrás intentó entrar también, pero se quedó atascado, crack, y no pudo salir. Tampoco pudo meterse. Es así como el curandero se libró del demonio que lo perseguía. Finalmente, el demonio que lo perseguía. Finalmente, el curandero volvió a su puesta, no se dio mucho con vida, e inmediatamente le dijo: felizmente pudiste escapar. Si te hubiera el demonio te hubiera quebrado todo. No debiste burlarte de él. Es el demonio de los bosques y tiene mucha fuerza y poder. Listo. Los estudiantes están comentando los aspectos que más llamaron la atención. Estas son las intervenciones. Alaida dice: yo pensaba que el curandero no se iba a escapar. Parecía que el demonio se daba cuenta de todos los trucos que usó el curandero. Braulio comenta: no me gustó que el curandero se haya salido con la suya, porque aunque el sapo resultó ser un demonio, el curandero fue quien empezó a molestarlo. Y Cielo dice finalmente: el sabio del final le llamó la atención al curandero apenas lo vio. Esto me hace pensar que este sabio ya estaba enterado de lo que le había pasado al curandero. Pregunta: ¿cuál de los comentarios se ajusta más a una reflexión sobre el contenido del relato? A, el de Adelaida; B, el de Braulio; o C, el de Cielo.
Bien, entonces ya lo di lectura rapidísimo y a ver, ¿me puede decir la profesora Isabel cuál sería la alternativa? Así no se si no está la profesora Isabel, puede decirnos. Respuesta. Muy bien. Ahora, como les dije, yo trato de poder aportar un poquito para algo. Lo que yo les presento es algo que yo he concluido en base a lo leído, que ustedes, como siempre les digo, pueden ustedes mismos extraer. La clase pasada hice clase de pura teoría, en el que ahondé varias cosas, pero cuando es práctica les dije que utilizo o trato de hacer esquemas y fórmulas en base a preguntas sueltas que damos a manera de introducción. Igual la clase anterior les lancé una pregunta clave con un caso, pero era para que identifiquen el tema que iba a desarrollar, más no para darle resolución. Pero en este caso es diferente porque vamos a resolver las preguntas. Entonces, aquí esta conclusión que he llegado es acerca del método CCA, que tan simple es que uno pueda entender bien lo que te está pidiendo el Ministerio de Educación. ¿Y por qué lo planteo esto? Porque el Ministerio de Educación en el temario de este año te ha pedido casi lo mismo que te pidió hace 2 años, porque el año de la pandemia no hubo. Entonces, no ha variado mucho, que digamos, inclusive estoy muy segura que ha quitado ciertas estrategias, cierta parte que no ha estado incluido, que no está ahora dentro del temario. Bien, entonces en base a eso estoy muy segura, como siempre les digo, les va a venir tal cual. Y no solamente para nombramiento, sino para censo. Eh, Hace 2 semanas atrás, creo en YouTube, en el canal de la empresa, de la corporación, hice una clase en el cual les demostraba las preguntas de la especialidad de comunicación de la modalidad EBR o modalidad EVA de nombramiento son muy similares y algunas iguales a las que se toman en ascenso en la modalidad EVA, en la modalidad EBR de la especialidad de comunicación. Así que si gustan, vayan y vean, o si es que es necesario, acá los puedo dar como clase en caso sea solicitado. Pero ahora lo que te planteo acá es el método CCA que tiene que ver con lo que ya conoces y como acá señala, tiene que ver con la competencia, las capacidades y el área curricular. Si te estás dando cuenta, las preguntas que yo te he lanzado, cada pregunta está mencionándote un tema del área curricular que en este caso es comunicación. Entonces quiere decir, profesora, que el método CCA se basa en la competencia, la capacidad y el área de comunicación. Solamente que cada pregunta te plantea qué tipo de competencia es, qué capacidad es y qué tema corresponde al área de comunicación que te está planteando o te está solicitando. ¿Sí? Es simplemente hacer un análisis o, por así decirlo, quedarte en tu casa un día sentado o sentada y decir, a ver, voy a empezar a subrayar con colores, a ver esta pregunta, ¿qué me ha pedido, ¿no? Y listo, y lo encuentras. En caso no haya, pues mi persona te aporta algo que ya está ahí dado en tu pregunta, solamente para que tú lo veas con esa óptica más fácil de entender. Entonces, en base al método CCA que te permite eso, así está planteándose algunas preguntas de la especialidad, inclusive puedo decir que también lo que corresponde a conocimientos pedagógicos generales que corresponden a la especialidad también de comunicación.
bajo el método CCA o CC nada más, porque no tiene que ver, si gustas, añades tu especialidad, sino en lo que es conocimientos pedagógicos y curriculares, sabemos que los temas son generales y que se inclinan a todas las áreas, pero también si quieres se direcciona a tu área curricular que es comunicación. Muy bien, entonces partimos de eso. Esa es una forma, esa es una manera que el ministerio te menciona y te presenta la pregunta. La otra es el método de necesidad es más extenso. Por ejemplo, si yo, como ya les señalé, tiene que ver con las competencias, con las capacidades y el área curricular, pero todo esto gira en torno a tu práctica pedagógica. Práctica pedagógica. Todo esto. ¿Por qué? Porque tú lo ejecutas, lo accionas cuando empiezas a realizar tu práctica pedagógica o tu didáctica en el salón. Y ello va consigo de manera paralela con la retroalimentación, porque la finalización de tu clase es brindarla, pero ¿con qué objetivo? De que ellos lo asimilen, lo acepten y lo ejecuten como tal para ver si han aprendido correctamente. Y en caso tú los evalúes para ver si han aprendido correctamente y ves que están fallando, tú los retroalimentes. Una vez que los retroalimentas, ahora sí el aprendizaje va a ser mejor en tus alumnos. Así que engloba todo esto de aquí. Tienes que tener en claro. Entonces, aquí nada más enlazamos lo que podemos verlo, un panorama más general de lo que te piden las preguntas. En este caso, estamos yéndonos, las preguntas seleccionadas tienen que ver a la competencia 8 que señala, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, en donde sobresalen las capacidades de infiere y de reflexiona. Yo he añadido, retiene, interpreta y evalúa. ¿Por qué? Porque tiene que ver, si te planteo con los niveles de comprensión lectora, ya que estamos hablando de la competencia de leer texto. Por ende, lo voy a relacionar para yo tener más claro lo que me está pidiendo la pregunta y me sea más fácil entenderlo. Entonces, de esa manera voy a poder relacionarla y entenderla mejor. Entonces, el nivel literal lo relaciono con mi capacidad de obtener y también con la palabra de retención. Mi capacidad infiere lo relaciono con la palabra interpreta, pero también con el nivel inferencial o llamado de traducción. Acá el nivel literal se le llama retención, acá traducción. Y la capacidad reflexiona o evalúa, como lo puedo llamar también, lo relaciono con mi nivel crítico y al que se le suele llamar extrapolación o interpolación. Todos ellos circundan en lo que es o finalizan con lo que es el área curricular, pero de manera específica con el tema que te pide de esa área curricular. Y acá les he puesto a grosso modo, nada más puede ser el cuento, puede ser la carta, puede ser ensayo, puede ser poema, puede ser un relato, puede ser un afiche, puede ser una infografía, etcétera. Pero que tenga relación con la competencia y con las capacidades. En la otra clase también puede ser un esquema similar en donde vamos allá a ver netamente con lo que corresponde a ya no a la competencia 8, a la competencia 7, que ahí sí de manera específica habla de que se pronuncia de manera, de manera correcta, creo, lo que es la lengua, lee de manera adecuada, en este caso, los diversos tipos de texto, pero en la competencia 7 no es que lea, expresa, se expresa en su propia lengua materna, que ya lo voy a especificar después y lo voy a desglosar en las capacidades que ahí tiene que ver lo que es obtiene, infiere y todo, pero también tiene que ver lo que es adecuar ese léxico al contexto. Y ahí la adecuación tiene que ver con la cohesión, tiene que ver con la coherencia. Ya, eso lo estoy preparando para una próxima clase. Ya no nos vayamos por las ramas, pero así de simple lo podemos formular y puedes tener claro lo que el Ministerio de Educación te está pidiendo y lo que te va a venir en tus preguntas, para que lo des respuesta, para que lo puedas identificar claramente. Yo, como les dije la vez pasada, supe de varios que me comentaron
cuando recién dieron el examen, que no entendían cómo le habían planteado la pregunta y marcaron lo que ellos pensaron que sería, pero al final se equivocaron. Entonces, tenemos, por eso que le digo, tienen que ustedes ahondar, no con lo que yo les dé. Mío es un aporte pequeño, ahonden, investiguen, lean, que ustedes mismos pueden sacar sus propios esquemas y que ustedes mismos pueden sacar sus propias fórmulas, como lo vemos acá. Ustedes mismos. Efectivamente, yo lo he hecho, lo pueden hacer mejor. Como dicen, el alumno supera al maestro. Bien, entonces ahora sí, si yo me estoy refiriendo al área de comunicación, estoy hablando en sí y de que engloba el texto, ¿verdad? Si vendría a ser acá la noticia, corresponde qué tipo de género, a ver, pregunto, porque estoy hablando creo con profesores de comunicación, ¿verdad? Entonces, a ver, profesor Esther, que usted ha estado bien asiduo en preguntar, en responder, perdón. La noticia corresponde a qué tipo de género dentro del texto narrativo. ¿Me escribe, por favor, al chat? Si alguna de las profesoras le puede ayudar, sería excelente. Pero bien, mientras la profesora da la respuesta, yo estoy desprendiéndolo. Ahora, ya les enseñé el esquema grande y ahora, como les dije, manda o quien toma el control de esto es de donde parten y quien está ahí ubicado es el área de comunicación y en este caso los textos. Esto ha sido seleccionado en base a las preguntas que yo he seleccionado. Tiene que ver con el cuento, tiene que ver con la noticia y tiene que ver con el relato y el poema, que vendrían a ser género. Y en este caso, si nadie le ayuda a la profesora Esther, la noticia es el género periodístico, ¿sí? Que corresponde al texto narrativo. Entonces, ahí tenemos. De manera muy sucinta y breve, nada más te menciono lo que sería cada uno de ellos o simplemente para darte un pequeño concepto. Yo sé que como profesores de comunicación ustedes dominan, la profesión y algunos quizás sean magísteres o doctores. Ya, entonces en este caso, el cuento vendría a ser una narración breve creada por uno o varios autores basada en hechos reales como ficticios. Bien, la noticia es la narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público, género periodístico. Y por si acaso, miren, queridísima profesores, les he dicho a qué género corresponde y acá lo he escrito. Además, eso le he hecho a propósito, para que supongo que ustedes están visualizando de manera atenta, ¿no? Y muy aparte de eso, los que son profesores de comunicación, estos conceptos ya lo tienen en sus cabezas. Yo pienso que es así, por ende es que siempre les he dicho que no les doy teoría, les doy simplemente pequeños extractos de la teoría para dar de frente con el desarrollo de las preguntas de acorde a cada tema que te planteé, cada pregunta. Entonces, no perdamos más tiempo. Entonces, la noticia es una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público que corresponde al género periodístico. En este caso, el reportaje tiene que ver también con la noticia, pero es más ampliado, es más amplio que la noticia. El reportaje es lo que tiene que ver con recoger opiniones personales de manera muy detallada y descriptiva de cada uno de los personajes o sucesos que aparecen allí. Lo hace más, por eso va ahondando, ahonda más. En cambio, la noticia de manera general te presenta ese hecho que ha sucedido. El reportaje investiga, hace un, hace un proceso más ya profundo, ¿sí? De lo que ha acontecido. Bien, el relato es la narración estructurada, perdón, en el que se presentan sucesos mediante el lenguaje. Se da de forma narrativa cuya extensión va a ser inferior a la novela. Exactamente, la novela es grandísima. El cuento también tiene narración inferior a la novela, al igual que el relato.
Y el poema es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Bien, así, de manera sucinta y rápida. Solamente para complementar el esquema que yo ya te he dado acá y que tienes que tenerlo bien claro, ¿sí? Y no lo desprendas. En eso se basa el método CCA, ¿sí? Como te dije acá al inicio, relacionar la competencia, la capacidad y el área curricular, pero ahí no queda. Va a estar enmarcada dentro de su contexto en donde se va a desarrollar su práctica pedagógica, que puede ser sinónimo de retroalimentación. Vendría a ser nada más la ejecución de las acciones que toma el docente después que ha brindado su clase para que el alumno vaya con el aprendizaje correcto. Porque a veces un alumno después de escuchar tu clase no te entendió nada y cuando le evalúas, cuando le preguntas algo, no saben dónde está parado. Entonces tú tienes que retroalimentarle o hacerle ver nuevamente de manera muy breve lo que aprendió y luego preguntarle si entendió y entonces de esa manera lo vas a retroalimentar. Bien, entonces hasta allí está claro. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Entendible? Por favor me escriben al chat. ¿Sigo o me quedo ahí ya? No, a ver. ¿Todo bien? ¿Entendible para seguir con todos? Yo agradezco a varios que escriben por interno a la corporación, porque inclusive por interno o por mensaje, porque me alegra poderles aportar un poco de los conocimientos y simplemente de investigación que uno hace y que cualquiera de nosotros lo podría hacer. Y si esto les aporta para facilitar su aprendizaje, muchísimo mejor. Bien, sigamos entonces. Ahora ya, en base a eso viene para desarrollarse la pregunta. Y como les dije, vamos de una vez subrayando el método de rastreo. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Te piden el conflicto. Entonces, ¿qué estudiante? Sí, precisamente como les dije, la metodología que empleo es darle las preguntas al inicio, les enmarco un poco de teoría y vamos a dar la respuesta como aquí le hemos dado. Sí, acá las estoy dando. ¿Qué les planteé? Acá el cuento. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Ya. Fue una de esas estrategias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 20 años después, un día mi hermano Eloy sacó agua de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Exacto. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Identifica el conflicto. Bien. Entonces, ¿cómo voy a identificar ese conflicto y por qué sé que la respuesta es de Andrés? ¿Verdad? Entonces, lo primero que tienes que tener en claro es qué competencia se refiere, a qué capacidad es que la profesora tiene que desarrollar y cuál es el área curricular que te está pidiendo. Bien, entonces, como yo les he dicho, comprende la competencia 8, acá tiene que ver con la interpretación o la inferencia de ese cuento. ¿Qué estudiante ha inferido, ha interpretado ese cuento? A ver, vamos a ver lo que decía Andrés, ya que él dio la respuesta correcta. A ver, Andrés dice, creo que el conflicto principal es que no podemos saber si Alberto murió ahogado en el pozo o sigue vivo. Exacto, exacto. En cambio, Bruno dice, yo creo que el conflicto principal es que no sabemos cómo fue. Acá, Bruno está dando su opinión, está reflexionando y está dando ya una postura. No está, no está brindando una información que esté insertando la interpretación dentro del texto. Él ya lo sacó y él ya formó su propia opinión.
Carla dice, me pareció que el conflicto principal está en saber por qué la familia no logró sacar a Alberto del pozo. También ella está presentando su postura. En cambio, Andrés dice, creo que el conflicto principal es que no podemos saber. Él está infiriendo, ¿se dan cuenta? Yo infiero de esto que Alberto murió ahogado. ¿Se dan cuenta? Mientras que los demás ya dan su opinión personal. Acá se ve que él está razonando, infiriendo. Y ahora vamos a la pregunta. Como les dije, tenemos que visualizar claramente qué competencia es y qué capacidad es. Y la capacidad es la de interpretación e inferir o traducir. Así que por eso esa es la alternativa correcta. ¿Bien? Entonces, esa es la clave. ¿Se entiende? Por ende es que les digo que si ustedes hacen el análisis de las preguntas, van a tenerlo muy en claro lo que te piden. Porque si tú haces ese esquema, si haces tus fórmulas, esto es una fórmula que yo he inventado y yo en cada desarrollo de cada pregunta, de cada tema que me toca enseñar, yo extraigo un análisis y realizo y ejecuto, armo fórmulas para hacerlo más fácil porque yo le entiendo muchísimo mejor. Es mi forma, es mi didáctica. Nadie, ningún profesor lo ha hecho lo que me dice. Por eso es que varios profesores por interno, inclusive del Zoom, me felicitan, les agradezco. Pero es una forma que yo les digo que pueden hacerlos ustedes también. Si se tomaran el tiempo, si son profesores de comunicación, si tomaran el tiempo a analizar las preguntas, analizar inclusive las propias teorías. Cuando hablamos de teorías, yo no me centro en un concepto general, yo me centro, tal autor pide esto, tal autor, Pandig dice eso, Isabel Solé dice esto, ¿sí? Y en base a eso, se plantea la teoría. Siempre es bueno, ¿sí? Poder aprender o poder ahondar más el tema. Entonces acá es así de sencillo. ¿Se entendió? Me escriben al chat, por favor, ¿sí? Para que lo puedan desarrollar y no les va a parecer nada difícil, al contrario. Bien, ¿está claro? ¿Me escriben al chat para seguir? Muy bien. Correcto. Así es. Es que yo les estoy dando un tips muy importante y quizás yo lo he visto de esa manera, quizás no lo han visto otros docentes, no lo sé, pero el ministerio está planteando eso. Bajo el esquema que te estoy dando en la clase, ese es el esquema como ha planteado el último examen. Y es probable que ahora plantee, porque te estoy hablando de algo, de las preguntas, pero que corresponden al temario de lo que es el Ministerio de Educación, lo que pide el Ministerio de Educación. Y en este caso, si no me equivoco, el temario es lo que menciona las estrategias didácticas de interpretación de textos. Ese está en el temario y eso es lo que estamos desarrollando. Yo me baso en uno o dos temas que plantea el temario y te desarrollo las preguntas con sus esquemas y fórmulas. Así es la forma de trabajo que yo tengo. Si les parece bien, excelente. Y si no, bueno, al menos les estoy dando un aporte. Bien, ahora sigamos. Este es el otro texto. Bien, un perro campeón vivía solo con él, ¿se acuerdan? Y lo quería matar el otro personaje. Lo quería matar al perrito, ¿cierto? Entonces, ahí está la alternativa y es lo que te piden. Piden la reflexión sobre el contenido. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada? Ahora, ojo, aquí tiene que ver mucho con la estrategia didáctica, porque aquí no te está diciendo, como en la pregunta anterior, aprendamos a diferenciar. Sí, es como, por ejemplo, un profesor te enseña a sumar, pero no solamente te va a poner preguntas de cómo sumar, sino que añade más cositas. Y ahora aprendes a sumar, ahora vas a aprender a hacer una operación combinada y desarrolla ese ejercicio. Igual el Ministerio de Educación. Te planteé una pregunta, ya la entendiste a ti, ahora te agrego un poquito más, que te maree, que no la veas, para que sepas lo que me refiero. Igual acá. Acá, si se dan cuenta, vamos a verlo con la anterior pregunta. Pregunta, lo que hace es,
identificar de alguna pregunta adecuada para que se de acorde a una acción pedagógica. No te está preguntando, te piden netamente la capacidad. Y esa es la fórmula. Pero acá ya no es así. Acá te plantea el texto, pero aparte de la capacidad que te la está dando ahí, te la estoy subrayando con el método de rastreo, te está pidiendo la pregunta más adecuada que vaya con el propósito del texto, o sea, la ejecución, la acción pedagógica de la docente en base a ese texto. ¿Cuál va a ser la pregunta más adecuada? ¿Cuál va a ser la acción pedagógica más adecuada en base a esa pregunta de la docente? O sea, ¿cuál va a ser la pregunta que le va a permitir retroalimentar a su alumno? Ah, porque el protagonista afirmaba que el perro volvería siempre. Ella tiene que preguntar para que su alumno comience a responder. Y tiene que ver con la capacidad. La capacidad es la de reflexión, ¿verdad? La de evaluación. La que tu alumno te diga su opinión propia, su postura de él, personal, que tenga que ver con el texto o que él añada. Entonces, ambos tienen que ver. Por eso es que yo acá, en la fórmula que te he hecho, tiene que ver la estrategia didáctica, que es de retroalimentación. Sabemos que la retroalimentación se basa en preguntas que hará despertar en el estudiante el interés y también la ejecución misma para darle solución a ese problema. No es que tú le vas a decir la respuesta. Te estás formulando preguntas que él mismo va a tener que realizar para dar una respuesta, ya sea haciendo análisis, infiriendo, pensar, en este caso, haciendo, perdón, una solución de sus problemas, si el caso fuera matemática, y en este caso, pues, reflexionando y dando una opinión. Entonces, acá el método tiene que ver con lo que es reflexión y es un cuento. Entonces, esto encaja aquí, porque tiene que ver con eso. Y si nos vamos al esquema inicial que les hice, en la reflexión o evaluación tiene que ver con el nivel crítico en el que el propio alumno va a responder en base a algo personal que tiene que ver con el texto. En cambio, la B dice, ¿cuál fue la razón por la que el protagonista se negaba a matar a su perro? Ahí está, es que la pregunta del texto. Sé, ¿con qué fin el protagonista usó una piola? Estás que le preguntas, a ver, ¿cómo te hago más fácil? Está que le pregunta, las otras preguntas, están, valga la redundancia, está que le pregunta sobre los sucesos o acciones que se realizaron de parte del protagonista ante el perro, que fue el otro protagonista, pero con el fin de matarlo. Pero más no te estás preguntando por una postura propia, una opinión o una selección individual que tú darías. En cambio, en la A dice, ¿por qué el protagonista afirmaba que el perro volvería siempre? ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que el protagonista? ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ver muchísimo ambas cosas. Ajá. Bueno, ya si nos vamos al otro nivel, obviamente se da el nivel literal aquí. El nivel crítico está en la primera, las otras hay nivel literal. Bien, entonces por eso es bueno tener en claro ese esquema. Bien, ahora la otra que les dije del poema, el hombre muerto baja del cadalso, lleva su cabeza debajo del brazo, los manzanos están en flor, está yendo a la taberna del pueblo mientras todos lo miran. Una vez allí, se sienta a una de las mesas y ordena 2 cervezas, una para él y otra para su cabeza. Mi madre se seca las manos en el delantal y le sirve. Hay tanto silencio en el mundo, se puede oír el viejo río que en su confusión a veces se olvida y fluye hacia atrás. Interesante, ¿no? Acá hay varias figuras literarias muy hermosas que circundan en todo este poema. ¿Mm? Bien, pero no estamos hablando de personajes sin cabeza, porque acá dice el hombre muerto baja del cadalso, lleva su cabeza debajo del brazo como el hombre sin cabeza de esa película. No, pero acá está que lo hacen metafóricamente, ¿no? Ahora, ¿qué nos piden? Los estudiantes realicen interpretaciones sobre las acciones pedagógicas.
Se adecua. Listo. Ahí está. Más bien, disculpen que acá se corrió. La acción pedagógica. El docente no hace nada. O sea, me refiero, no te va a dar la respuesta ahí a tu manito, no te voy a decir, ¿sabes qué? Haz esto, une la A con la B, por así decirlo, ¿no? O une este papel con otro papel y ahí te va a salir la respuesta, lee lo que esa es. No, él no te va a dar así. El docente te orienta para que tú puedas llegar a la respuesta. Entonces, ¿cuál de las acciones pedagógicas está viendo ya la acción pedagógica, práctica pedagógica, retroalimentación para lograr el propósito? Sabemos que la capacidad que en este caso te está pidiendo es de interpretar nuevamente sobre el sentido global del poema, sobre lo más significativo del poema de manera general, es lo que dice, ¿sí? Pero acá, ojo, entre esto y esto, lo que manda es la capacidad. Por eso, tienes que identificar lo que te pide, ¿sí? Que en este caso es la capacidad de interpretación. ¿Sobre qué? Sobre lo más importante de todo el poema. O sea, sobre el tema, sobre la idea principal, pero cómo lo interpretan tus estudiantes. Eso es lo que te piden en realidad. No te piden saber, pero ¿qué se refiere el poema, a su globalidad? No, no, no. Por eso les digo, es identificar lo que realmente quiere el Ministerio de Educación y que es que tú puedas visualizar la capacidad o la competencia que te está pidiendo. Entonces aquí la alternativa sería indicarles que el poema puede interpretarse de varias maneras. Claro, puedes decirle. Luego pedir que ellos mismos elaboren sus propias interpretaciones, considerando los versos que les parecen esenciales para comprenderlo. Después solicitar que compartan sus propuestas y discutan sobre ellas. Aquí está cantado, como se dice. Porque mira, la alternativa A, leerles una biografía del autor del poema. ¿Eso qué tiene que ver? Y aparte, como les dije, aquí el docente no se mete. El alumno lo hace todo con tu guía. Pero en la A se está metiendo porque él ya mismo está formando parte de ese círculo de aprendizaje que no debe entrar, que solamente gira en torno a su alumnado, mas no es permitido que él ingrese. La B dice, pedirles que mencionen, pues la se va, descartamos. A ver, pedirles que mencionen quién es el personaje que cuenta la historia en el poema. Luego preguntarle por los indicios del texto en lo que se basa su respuesta. Y después de explicarle de qué modo cambiaría el sentido del poema. O sea, la profesora de nuevo se está metiendo. Le va a decir, ella va a explicarles cómo cambiar el sentido del poema. Pero eso qué tiene que ver, ¿por dónde están pidiendo cambiar el sentido? La profesora se mete para que les plantee un ejemplo de cómo cambiarían los sentidos del personaje narrada la historia. Pero eso no tiene nada que ver y está interviniendo. Así que por descarte es la C. ¿Está claro? ¿Una pregunta? ¿Está claro, profesora Marlene, profesora Esther? ¿Está claro? Así de simple, así de fácil. ¿Bien? Cuando ya lo tienes todo, como diciendo, cuando ya lo tienes todo armadito o todo te lo dan, ya te parece que claro, facilísimo la respuesta hallarla, ¿sí? Pero ya depende de cada uno manejar, ¿no? Los contenidos, armar sus organigramas, sus fórmulas y dar nada más con la alternativa. Y en caso no lo puedas hacer, aquí me tienes para ayudarte con eso y por eso te estoy planteando esa forma. Muy bien, listo. Entonces está claro, me dicen en el chat para poder seguir. Bien. Como dicen, callen ahora, los que callen ahora es para siempre. Bien. Listo. Entonces ahora vamos con, si no me equivoco, ajá, esto también, que tiene que ver con la pregunta número 76. Un grupo de estudiantes de cuarto grado está interesado en contar de forma detallada cómo se realizó una campaña de salud en sus instituciones educativas, los testimonios de los compañeros, las opiniones de los médicos sobre los pacientes y las fechas en que se entregarán los resultados. En este contexto, orientados por la docente, los estudiantes han decidido escribir un texto para publicarlo en el boletín de su centro educativo. ¿Cuál de los siguientes géneros textuales se adecua más al propósito comunicativo de los estudiantes?
Entonces vamos rastreando, como le dije, les piden esto, expresión oral, eh, contar de forma detallada las opiniones de los médicos, rescatarlo, y tiene que ver con el género textual. Entonces acá está claro, ¿verdad? Esta es la fórmula, tiene que ver con la capacidad de obtener información, ¿sí? Los estudiantes están obteniendo la información gracias a la respuesta que le brindan los compañeros con sus testimonios y las opiniones de los médicos, porque ellos están anotando esa respuesta, están obteniendo esa información y están reteniendo esa información, si lo quieres ver así, bajo los niveles de la comprensión lectora. Pertenece al género textual del reportaje, entonces por ello la alternativa sería la letra C, porque acá está rescatando, como les dije, en la teoría del reportaje, es más, profundiza más sobre el hecho o el acontecimiento que ha originado ese accidente, ese evento, etcétera. Listo. Entonces, ahí ya no te piden estrategia pedagógica, por ejemplo. Pues no es necesario. Ahora, esta es si no me equivoco, la última que tiene que ver con el relato. El curandero y el sapito. ¿Se acuerdan que el curandero y el sapito se convirtió luego en demonio? Algo así, ¿verdad? Entonces acá la respuesta que me dieron, acá la profesora me dijo que era la C, el cielo. Entonces, los estudiantes están comentando sobre los aspectos que más le llamaron la atención. Identifiquemos la competencia, identifiquemos lo que te piden primero, ¿sí? Subraya lo que te piden, la competencia, y acá te dice reflexión. Bien, entonces, vamos a hacer la respuesta, ¿ya? Reflexión, sinónimo, a ver, si mejor, relacionamos el nivel de comprensión lectora, tiene que ver con el nivel crítico, con la opinión personal. Por eso tienes que identificar, gracias al método, desde ese acto, tu competencia, tu capacidad y la definición clara del tema que corresponde al área curricular, que en este caso es comunicación. Los estudiantes están comentando los aspectos que más le llamaron la atención. Y estas son las intervenciones de los 3 estudiantes. Adelaida, yo pensaba que el curandero no se iba a escapar, parecía que el demonio se daba cuenta de todos los trucos que usó el curandero. Esta interpretación está traduciendo lo que infería que el curandero no se iba a escapar, ¿verdad? En cambio, y Cielo dice, el sabio del final le llamó la atención a Cielo, perdón, el sabio del final, dice Cielo, le llamó la atención al curandero, apenas lo vio. Esto me hace pensar que este sabio ya estaba enterado de lo que le había pasado al curandero. Está dando su opinión, claro, está dando a ver, ya. Eh, Aquí tiene que ver muchísimo con lo que es la capacidad de reflexionar que tiene relación con la que el receptor no da, que es su opinión, pero está pidiéndote cuál es el que más se acerca a esa capacidad, a ese nivel crítico. ¿Cuál de los tres? Adelante, Adelaide dice, yo pensaba que el curandero no se iba a escapar. Parecía que el demonio se daba cuenta de todos los trucos que usó el curandero. Pero está diciendo su opinión, pero en base a todo lo que dice el texto. ¿O acaso ya está diciendo su postura? Ay, me parece que el curandero no se dio cuenta porque creo, no está diciendo eso. ¿Me entienden?
Cielo dice, el sabio del final le llamó la atención al curandero apenas lo vio. Y esto me hace pensar que este sabio ya estaba enterado de lo que había pasado al curandero. Está diciendo lo mismo solamente en sus palabras. Está presentando al texto. No se está alineando a la capacidad de reflexión ni al nivel que le estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Inclusive la postura que ellos presentan, su opinión, todo gira en torno a todo el texto, no se desprende nada del texto, nada, porque están prácticamente que repiten lo que ha sucedido en el texto. En cambio, Braille lo dice de frente, no me gustó, no me parece, pienso que no es así. El se haya salido con la suya. Él está dando su reflexión, está dando su opinión personal, su crítica. Pero en cambio los demás no están dando una crítica, sea constructiva o destructiva, no lo están haciendo. En cambio, Braulio de frente de una crítica. No me gustó, me pareció malo, ¿no? Es una crítica negativa o positiva. No me gustó que el curandero sí haya salido con la suya, porque aunque el sapo resultó ser un demonio, el curandero fue quien hizo su opinión, pero está agregando su opinión personal. Así que por eso la alternativa es de Bravo. ¿Está claro, queridos profesores? Bien, ¿sí? Y precisamente tiene ahí de frente, como se dan cuenta, te piden solo la fórmula, no tiene que ver nada con las estrategias didácticas. Ay, ojo también, otra cosa, con su práctica pedagógica. En el temario te plantean estrategia didáctica. Cuando te plantean estrategias didácticas tiene que ver con su práctica pedagógica. Por eso es que yo lo he enlazado y lo he englobado, que ellos es como si fuera la silueta que engloba a todo lo que corresponde a las competencias y las capacidades. Y cuando el temario te señala eso es porque te está pidiendo. Ya luego los voy a demostrar. Pero listo. Bien, hasta ahí hemos resuelto las 4 preguntas planteadas en base al método CCA, que da un poco de teoría y que les permite identificar más rápido, dar la respuesta correcta, con claridad. Bien, entonces hasta ahí es conmigo. Ya nos estamos despidiendo el día de hoy. Bien, para los que hayan estado y para los que no hayan estado igual, esto se subirá al aula virtual para que puedan estar ahí viendo todo lo que corresponde a este tema. Y bueno, los que quieran inscribirse o llevar el curso de la especialidad o de comprensión lectora con mi persona lo pueden hacer, comunicarse a lo que es los números de la corporación y pueden ahí también elegir y llevar ya sea el modo de interés. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Espero que les haya servido y también muchos éxitos para todos ustedes y muchas bendiciones.